Esta es tu casa, preparada para ti. No te vayas jamás. Dios les bendiga a mis hermanos. Nuevamente estamos aquí para poder compartir una palabra del Señor con ustedes. En esta ocasión nos toca un tema familiar, Quiero que me acompañe rápidamente al libro del profeta Ageo, capítulo 1, verso 8, en la versión Biblia al día. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id vosotros a los montes, traed madera y reconstruid mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Vamos a tocar un tema, hermano, este día. Obviamente, si usted se fija, estoy subrayando la palabra madera, ¿verdad? Y hablar de esa madera, cuando el Señor dice, vayan a traer a los montes la madera, ¿verdad? Recuerde que la Biblia nos habla mucho de eso, que nosotros somos plantío de Jehová. Y en algunos pasajes del Evangelio vemos que Cristo, cuando está sanando a un ciego, le dice, veo a los hombres como árboles. Entonces nosotros somos como una madera para el Señor. Y quiero tocar el tema, obviamente con un tono familiar, y puse el nombre carpinteros familiares. Así que vamos a tratar de desarrollarlo con usted, pero obviamente primero, antes que cualquier otra cosa, nos vamos a poner en las manos del Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, una vez más venimos delante de tu altar y de tu presencia, rogando, Señor, que venga tu unción poderosa y tu unción fresca para que podamos hablar tu palabra y podamos trasladar ese mensaje que tú nos has entregado para dárselo a tu pueblo. Te pedimos ahí en casita que cada uno de los que están, Señor, a través de las redes sociales o de estas ondas electrónicas puedan recibir tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Fíjese usted, hermano, que la Biblia, cuando yo busco esa palabra carpintero, voy a tratar de desarrollarlo rápidamente con usted. La palabra carpintero me está hablando de uno que talla la madera. No es tan profundo, ¿verdad? Pero es un artesano, dice la Biblia. Eso es lo que me está diciendo la Biblia. La carpintería es el oficio que se le da al que ejerce el trabajo de la madera, o sea, el carpintero. Pero carpintería también es llamado el taller donde el carpintero trabaja. Obviamente el carpintero tiene sus herramientas, que eso sería otro tema, desarrollar cada una de las herramientas que tiene un carpintero. Pero lo que sí puedo decirle es que el objetivo principal que tiene el carpintero es darle forma a la madera, darle forma a una materia prima. Con ese objetivo él crea, y fíjese usted que algunos dicen que el oficio más antiguo o el trabajo más antiguo son otros que dicen por ahí, pero para mí uno de los que vamos a ver hoy es la carpintería. Fíjese usted que el oficio del carpintero es el que trabaja la madera, ya sea en la construcción o ya sea en la reparación. Lo primero con lo que se empezó este trabajo de la carpintería fue en hacer lo que es puertas y hacer ventanas, pero obviamente él fue desarrollándose este oficio de carpintero y fue haciendo muebles y fue haciendo otro tipo de cosas para uso doméstico. Yo quiero enfocarlo a la manera espiritual para que nosotros podamos traer el mensaje para nuestra familia en este momento que estamos en casita, ¿verdad? Y que nos toca obviamente ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Quiero que me acompañe entonces rápidamente, como la Biblia nos habla de carpintería, quiero ver los carpinteros familiares. El primero que vamos a ver está en Génesis 6:14, versión lenguaje sencillo. Dice la Biblia, así que toma madera y hazte una casa flotante, úntala con brea por dentro y por fuera y constrúyele varios cuartos. Voy a ver entonces al primer carpintero que encuentro en la Biblia y déjeme ver usted este punto muy importante. Veo a Noé, que lo hemos visto muchas veces. Ya sabe usted que Noé significa reposo. Pero lo que me llama la atención es que Noé, tal vez ese no era su oficio, pero Noé tuvo que trabajar la carpintería porque él vino y tuvo que buscar la materia prima que era la madera, porque le dice, toma madera. Le está diciendo el Señor a Noé, le está dando una orden. El primer carpintero bíblico que veo es Noé. Y lo que hace es que Dios le dice, vas a hacerte una casa
flotante. Y estamos hablando de familias, estamos hablando de hogares, estamos hablando de la casa. Me sirve mucho el versículo porque vas a construir una casa. Entonces, lo primero que puedo ver con Noé acá es que el arca la construyó este hombre que tal vez no tenía conocimiento. Usted me dirá, pastor, me está diciendo que ahora en adelante voy a ser carpintero. Pues mira, le voy a decir lo mismo que le dijeron a Noé. Toma madera y hazte un arca. En este caso la madera somos nosotros, somos los árboles. En este caso tú que eres padre de familia o madre de familia, tú eres el carpintero en la casa y la madera son tus hijos, tu esposa o tu esposo, que tienes que tomarlos y darles forma. Aquí hay un ejemplo muy interesante porque la Biblia dice que el Señor le dio las especificaciones que hiciera esa casa flotante, y por eso lo subrayé ahí, una casa flotante, porque le está diciendo, vas a hacer una casa con cuartos, cada una de las habitaciones. Creo que en algunos temas familiares que ya hemos desarrollado, ya hemos visto la casa flotante de Noé, todas las especificaciones, las ventanas, las puertas. Pero en este punto solo quiero recalcarle esto. Porque Noé, hermano, tal vez no fue que construyó una canoa. No, él construyó un barco grande. Dicen las especificaciones más o menos que es de un campo de fútbol y medio. Imagínese usted cómo era de grande. Y lo interesante también es que su largura es 6 veces lo que era de ancho. Mire qué interesante este dato. Porque el número 6 veces me está hablando del número de humanidad. O sea que está hablándole, el Señor a Noé le está diciendo, vas a construir tu casa. El encargado de construir la casa es el padre de familia. El encargado de que las cosas y las relaciones dentro de la familia estén bien es el padre de familia. El hombre de la casa, el sacerdote, es el encargado de proveer a la casa, de dar el consejo a la casa. Es el encargado de construir una casa. Por eso este punto me llama mucho la atención. Porque en este punto quiere decir que nosotros somos los constructores, los carpinteros espirituales, hablando de alguna manera, que vamos a darle forma a la madera que Dios nos dio. Madera, lo vamos a hablar, hermano, a nuestros hijos, porque a veces nosotros decimos, ¿por qué nací en esta familia? Bueno, la respuesta es que Dios te puso en ese lugar para que te formaran, Ese es todo el proceso. Todo el proceso, hermano, que Dios le está diciendo. Me llama mucho la atención porque Dios le da mandamientos a Noé. Fíjese usted, aunque no había ley o todavía no había nada, pero le da Dios a Noé las especificaciones. Y Noé obediente, y vuelvo a recalcar esa palabra que ha estado esta cuarentena con nosotros, ¿verdad? Obediencia. Dios le está dando las especificaciones y Noé obedece a esa palabra que Dios le dio. Entonces nosotros como carpinteros en nuestras casas y en nuestras familias nos toca obedecer lo que Dios nos está hablando, nos toca obedecer lo que Dios nos está diciendo. Y si Dios te puso esa responsabilidad en tus manos, déjame decirte, hermano y hermana, tenemos que tomar, tal vez a veces nosotros no tomamos las especificaciones de parte del cielo, pero Dios las ha dejado y te ha dicho, tienes que, al esposo le dice, ama a tu esposa, y a la mujer le dice, sujétate a tu marido. Son las obediencias, son las palabras, los mandatos. Y a los hijos, ¿qué le dice? Obedezcan a sus padres. Entonces, puedo encontrar yo en la palabra del Señor ese descanso necesario, que solo obedeciendo la palabra del Señor voy a poder construir realmente la casa con la carpintería del cielo. Fíjese usted que Noé, después de que mire, hizo una carpintería, entró a una cuarentena, pero después de la cuarentena ya Noé no fue carpintero, sino que Noé fue labrador. Ahorita que estamos nosotros en esta cuarentena, por el tema que voy a tocar, o estoy tocando ya, es que obviamente somos carpinteros. En este momento nos toca ser carpinteros, hacer la carpintería. Disculpe que repita tanto, ¿verdad? Pero es que quiero que se nos quede ese concepto, ¿verdad? Porque Noé también hizo trabajo de arquitectura. Imagínese usted, hizo los planos, clavó, serruchó, cortó. No, hermano, perdóneme. Imagínese cómo consiguió todas esas herramientas en aquel momento Noé para poder construir su casa, porque iba a vivir en esa casa un tiempo, obviamente que él mismo ni sabía ni podía medirlo. Solamente le dijo Dios que iba a llover 40 días y 40 noches. Él solamente obedeció, hizo el trabajo de carpintería, le dio forma
a la madera que tenía ahí. Él tal vez no vivía cerca del agua, la hizo muy lejos del agua, porque él creía que iba a llover y que el agua iba a suspender esa casa. Así nos toca a nosotros creerle al Señor, obedezcamos, hagamos esos mandamientos, amemos a nuestra esposa, le dice al hombre, sujétate a tu esposo, le dice a la mujer, y a los hijos le dice, obedece. Con esa madera empecemos a construir nuestra casa. Quiero seguir un poquito más adelante con usted. Vamos a ver otro carpintero y voy a tratar de irlo llevando cronológicamente en la Biblia. En Éxodo capítulo 31 verso 2 encuentro lo siguiente: mira, he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Verso 3. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Verso 4. Para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Verso 5. Y en el labrado de piedras para engaste, en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Entonces me di a la tarea de leerle estos versículos y estos varios versículos porque encuentro a Bezaleel. Bezaleel significa sombra, o sea, aquel hombre que da cobertura, eso significa Bezaleel. Pero Bezaleel, si usted lo ve aquí conmigo, Dios le está diciendo que lo ha llenado del Espíritu de Dios a este hombre. Le está diciendo obviamente los mandatos a Moisés. ¿Quién va a trabajar la madera? Bezaleel. Bezaleel, hermano, está siendo llamado aquí de parte del Señor. Y fíjese usted que dice que el Dios le está dando la habilidad por parte del Espíritu para que empiece a tallar. Obviamente hay otros tipos de cosas que él talla, el oro, la plata, pero me involucra el tema, es hablar del tallado de la madera, de la carpintería. O sea que este hombre fue un carpintero. Y entonces habíamos visto en el pasado que aquí está el pueblo de Israel, obviamente en el desierto, pero los israelitas no tenían esas tareas laborales, ellos no sabían trabajar eso. Recuerda que Israel viene de ser esclavo de Egipto. Israel viene, hermano, de solamente saber machucar, hermano, qué sé yo, trigo, desecho, paja y hacer ladrillos para construirle allá, obviamente, al faraón. Ellos no tenían otro desempeño laboral. Pero dentro de lo que se trata hacerle casa al Señor, hermano, Dios nos va a dar las habilidades del cielo. Tal vez a veces nosotros no sabemos cómo funcionar como padres dentro de nuestra familia. Pero ¿sabes qué? Dios nos va a dar la habilidad para desempeñarnos como padres. Tal vez hay madres que son solteras y tal vez no saben cómo crear a sus hijos. Entonces, por el punto que le estoy trasladando en este día es, sé una carpintera espiritual, porque Dios te va a empezar a dar la habilidad como lo hizo con Bezaleel. Entonces mire usted que aquí está Bezaleel en el desierto y usted sabe que aquí están haciendo el tabernáculo, conocido como el tabernáculo de Moisés. Me llama mucho la atención porque cuando Dios honra a una persona, siempre lo va a acompañar con una tarea que tiene que desarrollar. Quiere decir que cuando Dios nos llama al servicio de Él, entonces Él nos va a dar, hermano, un elevado honor. O sea, Él te va a dar las habilidades necesarias para que te desempeñes dentro del servicio de la casa del Señor. No tengas temor, hermano, hermana que me estás oyendo, o hijos también jóvenes que me están escuchando, a desempeñar una tarea delante de la presencia del Señor. Si Dios te llamó, estás en una casa, estás en una iglesia y estás desempeñándote un servicio, no tengas temor, porque Dios te va a empezar a dar las habilidades para que tú empieces a servir en esa casa. Con una habilitación de parte del Espíritu. Y entonces Bezaleel, hermano, fue lleno de esa sabiduría. Dice que fue llenado de inteligencia, fue llenado de conocimiento. Mire usted qué importante. Primero fue llenado del Espíritu. Le dieron sabiduría, le dieron inteligencia y le dieron conocimiento. Mire esas cuatro cosas qué importantes para poder tener la habilidad de hacer el trabajo que Dios quería que hiciera. El trabajo, me llama la atención que él empezó a hacer el trabajo en los utensilios del tabernáculo. Y quiero que vea conmigo, ahí lo puede ver usted en la pantalla, esta filmina que le voy a mostrar. Hay utensilios del tabernáculo que obviamente fue Bezaleel el que tuvo la habilidad de hacerlos. Y una de ellas fue el arca del pacto, en Éxodo 25:10, de madera de acacia, pero recubierta de oro.
Mire usted, la mesa de los panes, Éxodo 25, 23, recubierta de oro. Era de madera, pero con una cubierta de oro. El altar de bronce, obviamente, Éxodo 27, 1, este fue recubierto de bronce, obviamente. Y por último, en Éxodo 31, el altar del incienso, recubierto de oro también. Mire qué interesante, porque quiere decir que nos está hablando, hermano, en toda la escritura, que Dios siempre tenía algo importante con la madera. Mire usted qué importante esto. Cuando Dios, hermano, le está diciendo a Moisés, vas a ungir a Bezaleel y va a ser dotado de una habilidad, va a hacerme él estos instrumentos o estos utensilios para el tabernáculo. Obviamente el candelero era de oro puro y todas las cosas que usted ve, algunas cosas, la fuente de lavacro también ya fueron de un material sólido, pero estos 4 que le acabo de mencionar, el arca del pacto, que fue lo primero que empezaron a diseñar, era de madera. Y la madera se tomaba, se formaba, le daban forma. Era trabajada y Bezaleel, hermano, tuvo la habilidad para hacerla completa. Hizo, hermano, un rectángulo, hermano, de madera. Hizo también las varas para poder sostener esta arca. Hizo el propiciatorio donde iban los 2 querubines. Hizo toda esa habilidad, la tuvo Bezaleel, pero me llama la atención que fue recubierta de oro. Quiere decir que tipifica esa madera, hermano, nuestra debilidad humana, nuestra fragilidad humana. Mire usted en este virus, qué frágiles somos los humanos. Con un simple estornudo nos pueden contaminar y hasta podemos perder la vida, Dios no quiera. Porque eso nos está demostrando que somos frágiles. Entonces Dios nos está diciendo que de esa fragilidad Él nos puede revestir a uno. Puede revestir nuestra familia. Lo puede revestir con oro. El oro significa la santidad. El oro significa, hermano, esa pureza. Pero el altar de bronce, el bronce, ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, tipifica juicio. Pero obviamente como era un altar de bronce, era lo que estaba afuera en el lugar santo. En el atrio estaba el altar de bronce. Y entonces ahí llegaban, hermano, y ofrecían el cordero para que recibiera perdón de pecados. Primeramente el sacerdote y luego ofrecer por los pecados del pueblo. Entonces esto es muy interesante que lo toquemos porque nos habla de que la carpintería, hermano, espiritual en nuestras familias, tenemos que reconocer nuestra fragilidad y venir delante del Señor, que nos tallen, que nos formen, hermano, y luego seamos cubiertos con esa hermosura del oro y de la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a avanzar un poquito más todavía. Vamos a ir más adelante. Recuerde que estamos tocando un tema familiar y estamos viendo carpinteros familiares. Entonces, voy a tocar un tema más en 2 de Crónicas 2:13. Quiero que me acompañe, Biblia de las Américas. Quiero que me acompañe ahí. Dice de la siguiente forma: y ahora envío a Hiram Abi, hombre hábil, dotado de entendimiento, hijo de una mujer de las hijas de Dan, y cuyo padre es de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en piedra, en madera y en material de púrpura, violeta, lino y carmesí, y sabe hacer toda clase de grabados y cualquier diseño que se le asigne, para trabajar con sus expertos y con los expertos de mi señor David, tu padre. Mire usted qué importante. Entonces, estoy leyendo 2 de Crónicas y estoy tratando de llevarlo en la Biblia cronológicamente. Tal vez Crónicas no está en la cronología, ¿verdad? Ahí valga la redundancia de palabras. Pero voy a tratar de mostrarle ahora a Hiram Abi. El rey de en este entonces, creo que era del Líbano, era Hiram. Pero este hombre se diferenciaba del rey porque se llamaba Hiram Abi. Este hombre tiene la peculiaridad porque esta palabra Abi quiere decir padre, viene de esa acepción padre. Hiram significa blancura. Entonces, este hombre, le podemos decir el padre de la blancura, fíjese usted, era experto en su trabajo, porque dice que el rey Hiram le dice: te voy a enviar, le está diciendo a Salomón, porque Salomón ahora ya no estaba en el tabernáculo de Moisés, sino que ahora Salomón está haciendo la tarea delegada de David, su padre, que es la construcción del templo. Entonces este rey le dice: te voy a enviar a un hombre que está, mire usted, dotado de entendimiento. Es hijo, es una descendencia. O sea, está hablando de alguien que tiene raíces familiares. Este sabe trabajar, mire usted, sabe trabajar obviamente en todos los elementos, pero me llama la atención, sabe trabajar la madera y sabe hacer cualquier diseño que tú le asignes. Entonces, mire usted, ya vimos los primeros 2 carpinteros, ahora vemos a Hiram Abi.
Irán Abi es ese carpintero, hermano, que me muestra la Biblia, que tiene la dotación, que es el experto de hacer ese trabajo, tiene la expertise de hacer ese trabajo. Me llama mucho la atención entonces, porque en aquel entonces que está Salomón tratando de construir el templo, hermano, Israel tenía oro, Israel tenía plata, Israel tenía muchas cosas, aceite de olivo, pero Israel era escaso en la madera. Entonces mire usted, por el versículo que leí al principio del tema de carpinteros familiares, Salomón mandó a traer la madera al Líbano, y este rey Hiram le dice, bueno, te mando la madera y te voy a mandar a alguien que la trabaja muy bien. Te voy a mandar un carpintero. Mire qué lindo esto, hermano, porque ahora déjeme tomar la figura, ponerlo como un postulado. Pongamos entonces, hermano, que Salomón es ese rey que está trabajando, hermano, en construir su templo. Y recuerde que nosotros somos piedras del templo del Señor. Nosotros somos templo del Señor. Entonces viene Irán Abi, que voy a poner el Padre de la blancura, el Espíritu Santo, por decirlo de alguna forma, hermano, perdónenme decirlo así, y ese va a venir a trabajar porque tiene la expertise de poder moldearnos, de podernos llevarnos, de convencernos de justicia, de juicio y de pecado. Entonces necesitamos esa carpintería en nosotros, de ser tallados y ser formados. Israel no tenía, hermano, la capacidad de trabajarlo. Tal vez los expertos en aquel momento habían desaparecido. Ya ves, él tal vez no había delegado su trabajo en la familia, pero necesitaban a alguien para la construcción del templo. Aquí Salomón está preocupado, hermano, en que todo se haga de la mejor manera. Entonces mandó a traer un experto. Esto me llama mucho la atención, porque entonces quiere decir que Israel, hermano, es una sombra y figura de lo que está sucediendo ahora con nosotros. Viene el Espíritu Santo a nuestra familia. Viene el Espíritu Santo y como un carpintero espiritual, mire, hermano, qué lindo esto. Él empieza a trabajar a los padres, empieza a trabajar a las madres y empieza a trabajar a los hijos, hermano, porque él, hermano, una persona que está dotada, es una persona hábil. Y obviamente esa habilidad espiritual es trasladada a nosotros. Nosotros, hermanos, nos casamos y no somos expertos en ser esposos. Las mujeres se casan y tampoco son expertas en ser esposas. Es más, hay personas que han tenido fracasos matrimoniales, hermano. Y eso no quiere decir que ya nunca más se pueden reconstruir su vida. Mire usted qué interesante, porque necesitamos el Espíritu Santo para que primeramente Él trabaje esa expertise en nosotros, para que vayamos, hermano, construyendo la carpintería espiritual que Dios quiere. Quiere decir, hermano, que entonces si fracasaste tal vez en un hogar primero, no quiere decir que vas a fracasar en uno segundo. Dios es un Dios de oportunidades. Obviamente hay que estudiar el caso. Si tú fuiste el ofendido, porque eso tiene que ver mucho también en tu restauración como matrimonio. Lo que quiero dejarle con este punto, que me llama mucho la atención, es que este Irán Abi es el padre de la blancura. Mire usted por qué me llama la atención, porque como es un tema familiar que le estoy tocando, quiere decir que Dios nos está llamando como padres entonces, porque ahora el punto 3 sería nosotros como padres, que tenemos que ser blancos, tenemos que ser limpios, que nosotros no tenemos que enseñarles mentiras a nuestros hijos. Y aquí caben muchas cosas, hermano, que podamos enseñarle a nuestros hijos la honestidad, que les podamos enseñar a nuestros hijos la responsabilidad. Eso es trabajar la carpintería, hermano, espiritual en nuestra familia. Es como usar el cepillo, hermano, y empezar a quitar las asperezas de aquella madera para dejar una madera bien bonita, bien limpia. Empezar a aplicarle el aditamento de, qué sé yo, hermano, del barniz o las otras cosas que se le aplican, pintar bonito, dejar un trabajo lindo y hermoso, experto. Pero necesitamos que venga el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, que venga ese Espíritu y nos enseñe, hermano, a tener esa expertise que necesitamos. A medida que vamos desarrollando nuestra familia, a medida que se va desarrollando, hermano, nuestra casa y nuestro hogar, vamos adquiriendo, hermano, la destreza y la experiencia. Y eso va a ayudar para que más adelante tú puedas aconsejar a otra familia. Por eso uno que no está casado no le puede dar consejo a uno que no está casado. Y voy a tocar este punto porque hay gente que dice, bueno, yo he visto a Pablo que le está dando consejos a los casados ahí en sus cartas paulinas, pero Pablo no era casado. Entonces déjeme decirle algo, voy a poner un postulado con esto. ¿No será que Pablo era viudo? ¿Que Pablo enviudó? ¿Que Pablo estuvo casado en algún momento? Eso dicen algunos historiadores.
que él estuvo casado y enviudó y obviamente le dijo, pues ahora me fue dado el don de continencia, aunque más adelante vemos también que por ahí tenía a una persona de la cual él estaba enamorado, que creo que se llamaba Marta, por ahí. Pero eso es otro tema. El punto es, hermano, que los que se pueden dar aquella consejería matrimonial es obviamente un casado. Tiene que estar casado, no podemos buscar consejo. Nosotros, si necesitamos un consejo, no lo podemos ir a buscar con una persona que no sea experta en el trabajo, con una persona que no tenga, hermano, experiencia en el matrimonio. Esto es muy importante porque estamos tocando un tema familiar. Necesitamos un carpintero familiar que nos ayude para restaurar nuestra casa y para restaurar nuestra familia. Mire qué lindo esto, mire qué lindo. Entonces, vamos desarrollando el tema. Quiero ir entonces a Segunda de Reyes 22:5. Escuchen lo que dice Segunda de Reyes 22:5. Y que lo pongan en mano de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor, y que ellos lo den a los obreros que están asignados en la casa del Señor para reparar los daños de la casa. Verso 6, a los carpinteros, a los constructores y a los albañiles, y para comprar maderas y piedras de cantería para reparar la casa. Ok, ya estamos entrando entonces acá al punto número 4. En este punto 4 vemos al carpintero número 4, es Hilcías. Voy a asignar a Hilcías y usted ya lo va a saber por qué. En este punto 4 es hacer reparaciones. Tal vez usted me dirá, pastor, no lo lleva cronológico porque Crónicas está después de Reyes. Sí, tal vez sí, pero lo que hice con Crónicas atrás fue traer el verso en la línea cronológica. Porque en Crónicas se desarrolla, obviamente, la crónica, valga la redundancia, de cómo Salomón construyó el templo. Ahora en Reyes me empiezan a hablar, hermano, del rey Josías, que está más adelante de Salomón. Entonces, por cuestiones de la cronología que quiero llevar yo en el tema, tuve que leer los versos así un poco intercalados. Entonces, Segunda de Reyes me habla de que Josías está haciendo reparaciones. Obviamente el templo había sufrido ya, hermano, algunos embates y algunas cosas que habían dañado las cosas que estaban en el templo. Entonces, necesitaban, hermano, las personas necesarias. Por eso dice, necesito que pongas un encargado de supervisar. Y mire usted aquí qué importante, porque es un carpintero familiar, de supervisar la casa del Señor y que puedan reparar los daños de la casa. Uno, que se supervisen los trabajos. Dos, que se reparen los daños de la casa. Y mire usted, con carpintería. Muy importante. Hilcías me llama la atención porque ese nombre significa porción del Señor. Ahora, voy a dejar esto aquí muy importante. Empiezan las reparaciones en el templo y obviamente encargan del trabajo al sumo sacerdote Hilcías. Y tomo a Hilcías como carpintero por los pasajes que hemos leído anteriormente en los puntos anteriores. Que Dios empieza a darles habilidades a la gente aunque no la tenga. Este es un sumo sacerdote. Mire qué interesante, y me va a usted a dar la razón cuando finalicemos el tema, porque va a ver por dónde lo llevo. Entonces, este sumo sacerdote era el encargado de hacer la supervisión en las reparaciones del templo, y obviamente el encargado o el responsable de que las reparaciones se hagan de la mejor manera posible. Entonces, Hilcías significa porción del Señor. O sea, ya vimos a Irán Abi, que también significa aquel padre de blancura, como el Espíritu Santo. Pero este sumo sacerdote me puede tipificar la sombra y la figura de nuestro Señor Jesucristo, como carpintero también, que ya lo vamos a ver más adelante. No me quiero adelantar, pero me llama la atención de que aquí hay un asignamiento para supervisar el trabajo de carpintería. Quiere decir que nuestro Señor, hermano, está supervisando el trabajo como padres que tenemos nosotros, como la carpintería que estamos efectuando, como las reparaciones, déjenmelo decirlo de esta forma, que estamos realizando en nuestra familia. Mire qué lindo esto. ¿Cómo estamos haciendo el trabajo? Entonces hay una supervisión, hay una asignación, hay daños que se han causado en la familia, hay daños que se han causado en los hogares. Entonces necesitamos la carpintería espiritual, necesitamos la carpintería en nuestras familias para saber, hermanos, si las reparaciones se hicieron bien. Fíjense que estos días que hemos estado en cuarentena me ha tocado con mi hijo, hermano, hacer algunas reparaciones aquí en la casa.
de todo tipo, eléctricas, de fontanería, de todo, eléctricas, de todo. Y es importante saber, creo yo que a usted también le ha tocado, los padres que me están oyendo en este día también me podrán decir, pastor, a mí me ha tocado hasta pintar. Bueno, lo importante es que podemos ver que son necesarias esas reparaciones, porque a medida de que el tiempo pasa, hay que darle una pintura nueva a la casa. A medida que el tiempo pasa, se arruinó algún interruptor en la casa, algún tomacorriente. A medida que va avanzando el tiempo, se van dañando cosas, hermano, en el hogar. Asimismo, pasémoslo al punto espiritual. Hay cosas que se van deteriorando. Hay relaciones de padre a hijo que se van deteriorando, o de padres a hijos que se van deteriorando. Pero entonces, mire usted, dice la Biblia que va a venir el espíritu de Elías, que va a hacer regresar el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, como una supervisión. Entonces hay una sombra y una figura aquí, que hay una supervisión de parte del sumo sacerdote. Puede ser entonces, mire usted, voy a aplicar esa sombra, que nuestro Señor Jesucristo va a enviar al profeta Elías para que sean supervisados los trabajos de reparación que se están haciendo en nuestros hogares. Algo muy importante, algo muy interesante, usted lo puede leer en su casa más adelante. En estos versículos vemos que dice que no le van a pedir cuentas. No le van a pedir cuentas a los carpinteros, porque son hombres fieles. Son hombres que están haciendo una tarea, que han demostrado fidelidad. Fíjese usted qué importante. Cómo Dios le confía este trabajo a personas fieles entonces. Eso es lo que podemos entender. Eso es lo que puedo traer para aplicarlo a nuestra familia. Quiere decir que si nosotros demostramos fidelidad al Señor, obviamente Él nos va a delegar este trabajo. Pero si nosotros hermanos, no le demostramos fidelidad al Señor, nos van a enviar supervisores, hermano. Mira qué interesante esto. ¿Será que necesitamos que nos supervisen? Hermano, como padres de familia, seamos sinceros delante del Señor y digámosle al Señor: Padre, yo necesito que me ayudes. Necesito un supervisor en mi casa. Porque a veces nosotros decimos: no voy a buscar ministración con el pastor, no voy a buscar ministración con la pastora. ¿Qué me van a poder ayudar? Mira lo que dice la Biblia. A Hilcías le dieron, hermano, ese trabajo. El rey Josías tuvo que delegarlo. El rey, hermano, está en su trono y ahí tiene que hacer un montón de tareas. Tuvo que delegar ese trabajo. Entonces, hermanos, los pastores también aquí en la tierra estamos delegados para hacer un trabajo de carpintería en los hogares, en las familias que se necesiten. Por eso es importante que nuestras casas y nuestros hogares estén restaurados, que estén haciendo todas las reparaciones necesarias en nuestra familia, que se hagan esas reparaciones. Déjate trabajar, hermano. Tú eres la madera. Tú eres la materia prima del carpintero con excelencia, para que se recuperen las relaciones y para que se restablezcan todas aquellas cosas que fueron, hermano, de alguna forma o de alguna manera cayeron en nuestra familia. Necesitamos que venga ese trabajo del Espíritu sobre nuestras casas. Necesitamos la carpintería en nuestra familia. Mire qué lindo, hermano, la carpintería, ya lo mencioné, se hacían las puertas. ¿Qué accesos? Las puertas son los accesos. ¿A quién vamos a dejar a la casa entrar? ¿A quién no? Las ventanas, lo hacía el carpintero. ¿Qué son las ventanas? Permitir qué cosas pueden hacer nuestros hijos, qué cosas no. Pero también el carpintero, ¿sabe qué hacía? Camas de madera, reposo. También significa que tiene que provocar reposo en la casa. ¿Sabe qué más también? Los muebles. ¿De qué nos hablan los muebles? De dar el confort, de dar lo básico, lo necesario, hermano, para tener un entretenimiento en la casa y en la familia. El encargado de esto es el padre. Necesita hacer todo este tipo de cosas. Voy a seguir con la Biblia y voy a seguir más adelante. Váyase conmigo al libro de Esdras, capítulo 3, verso 7, en la Biblia al día. Luego dieron dinero a los albañiles y carpinteros, a los de Sidón y Tiro. Les dieron comida, bebida y aceite para que por mar llevaran madera de cedro desde el Líbano hasta Jope, conforme a la autorización que había dado Ciro, rey de Persia. Ok, voy a entrar entonces a este punto del libro de Esdras. Usted sabe que Esdras y Nehemías son dos libros que nos hablan de restauración. Y en este punto número 5 voy a poner la responsabilidad de la carpintería en Zorobabel. Es el que está encargado. Zorobabel me llama mucho la atención porque usted ya sabe que Babel, viene la palabra Babilonia. Babel significa confusión. Pero Zoro, esa palabra Zoro, significa alejado. Y entonces si unimos la palabra Zorobabel,
es aquel que está alejado de la confusión. Mire qué importante. Pero también otra cosa interesante es que a este se le asignó la reconstrucción del altar. Fue lo primero que se reconstruyó. Recuerde que aquí ya fueron atacados los israelitas. Y recuerde que voy en cronología con esto. Ya los israelitas fueron atacados, hermano. El templo fue destruido. Habían robado el arca del pacto, porque en esta restauración de Zorobabel ya no está el arca del pacto. Pero entonces dice que Zorobabel empezó a asignar los trabajos. Y entonces le dio dinero, hermano, a los albañiles y a los carpinteros. Mire qué interesante. Para que tuvieran la autorización de restaurar. Y lo primero que se restauró fue el altar. Y esto fue lo que me llamó la atención. Entonces la reconstrucción del altar es la carpintería específica en nuestras casas, en nuestros hogares. En estos días, hermano, yo me siento muy satisfecho, me siento muy bendecido por la congregación que tenemos. Hemos estado haciendo, por el tema que estamos tocando, ¿verdad?, la carpintería espiritual desde casita. Y le hemos dicho, hermanos, tal día nos toca Santa Cena, participemos. Y los hermanos ahí en obediencia en sus casitas. Hermanos, hoy nos toca ayuno, nos vamos a vestir de tal camisa. Amén, ahí están los hermanitos. Los hermanos de danza, hermano, me ha gustado mucho los videos de danza corros kids, ¿verdad?, de los varones, y la danza corros doncellas kids. Ahí en sus casitas, ¿verdad? Es la danza de las Miriam también, hermano. Qué lindo ver los niños, los jóvenes, los viejos juntamente, como lo dice la palabra. Hermano, todos ahí dedicados al trabajo del Espíritu. Esto es, hermano, como levantarle un altar al Señor, porque en nuestras casas no podemos dejar de hacerle altar al Señor. Aquí estoy yo predicándole hoy a usted, y este es un altar al Señor. Le estoy dando sacrificio de mi esfuerzo y poniéndolo delante del Señor, porque estoy sirviéndolo a usted también. También nos toca hacer oración, nos toca ayunar, nos toca, hermano, participar de muchas cosas. Nos han llamado, hermano, para la radio, la televisión, dar alguna palabra, y bendecimos a todos los medios de comunicación también que nos toman en cuenta para este trabajo. Pero es un trabajo de Zorobabel, y mira qué importante, porque esto significa que tenemos que alejar a nuestra familia de la confusión. Es un trabajo de carpintería. Por eso escogí a Zorobabel, porque el templo, hermano, obviamente la reconstrucción se le fue asignada a Esdras y a Nehemías, pero el que estaba reinando en ese momento era Zorobabel, y es el que empezó, hermano, toda la responsabilidad. Es más, este segundo templo se le llama el templo de Zorobabel. Mire qué importante. Entonces, estos procedimientos israelitas, hermano, se le fueron asignados a estas personas. No es a cualquiera también, hermano, que se le va a dar una asignación para reconstruir un altar. Había muchas cosas que reconstruir. Habría que reconstruir los muros. Había que reconstruir las puertas de esos muros. Había que reconstruir las casas. Había que reconstruir el templo. Pero lo primero que hicieron fue reconstruir el altar. Mire qué importante esto, hermano, que nosotros lo entendamos. Que obviamente los israelitas tenían temor a muchas cosas, y por eso va a leer usted en unos versos más adelante que dice que los que estaban trabajando en su mano, hermano, tenían la espada en una mano, y en otra mano estaban trabajando, hermano, en las reparaciones. O sea que no teníamos que hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Estamos trabajando en nuestras casas, pero también no tenemos que olvidarnos de tener la comunión con el Espíritu, de reconstruir el altar. Mire qué interesante esto, y por eso Zorobabel nos enseña que tenemos que alejarnos de la confusión. Hermano, muchas noticias que nos están llevando a confundirnos hoy en día. Alguien por ahí estaba diciendo, hermano, busca el pelo que sale en el libro de los Salmos, y ese pelo hazlo en un té caliente y eso te va a curar del COVID-19. No, hermano. Nosotros como hijos de Dios, como Zorobabel, vea, me sirve mucho esto. Como un carpintero familiar me tiene que servir que tengo que alejar a los que están bajo mi cuidado, bajo mi sombra. Tengo que alejarlos de la confusión. Hermano, tantas cosas que vemos en día, profecías que nos llegan, hermano, ahí, de hombres, de mujeres que dicen, mire esta profecía que me llegó, pastor. Nosotros somos los encargados de la carpintería en nuestras casas, en nuestros hogares, de alejar a nuestras familias de la confusión. Muy importante esto. Por eso este punto me llama mucho la atención, porque Zorobabel me enseña esto, que yo tengo que llevar, hermano, todas las herramientas necesarias. Usted sabe que el carpintero tiene serrucho, el carpintero tiene cepillo, el carpintero tiene formones, tiene lápiz, tiene medición, tiene martillo, tiene clavos, hermano. Bueno, más clavos creo que de los que tenemos. Ya somos carpinteros por los clavos que tenemos, me va a decir alguien, ¿verdad? Pero mire qué interesante,
que estoy diciéndote en esta hora y en este momento, querido hermano y hermana, necesitamos ejecutar la carpintería espiritual en nuestra casa. Ese es todo lo que te quiero trasladar, la carpintería del cielo. Entonces, ya hemos visto cinco cosas interesantes. Quiero pasarme al Nuevo Testamento. Quiero que me acompañe el Evangelio según el Evangelio según Mateo, capítulo 13, verso 55. Mateo 13, 55, traducción del lenguaje actual. Dice: pero si es Jesús, el hijo de José, el carpintero, su madre es María y sus hermanos son Santiago, José, Simón y Judas. Terrible. Aquí voy a matar varios pájaros con este versículo, varios pájaros de un solo tiro. Estoy en el punto número 6. Y ahora estoy viendo en este punto que es José, Chepe, ¿verdad? El padre, vamos a decirlo aquí, putativo, ¿verdad? De Jesús. Este punto me llama mucho la atención porque él es carpintero. Fíjese usted qué lindo esto, hermano, que nuestro Dios escogió la familia de un carpintero para que ahí naciera Jesús. Y obviamente José me va a hablar de algo importante, del traslado familiar. Y entonces aquí le dicen, si es Jesús, el hijo de José. José Chepe, de Pepe, el que es carpintero. Mire usted cómo aquí ellos denigran esto. Fíjese, usted ya voy a entrar con esto. Solo quiero señalarle. Esta es la madre. María es su madre. Pero tiene sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Para aquellos que dicen que María no tuvo hijos, mire, aquí hay un versículo donde nos dice que María tuvo 4 varones y dice que tuvo hijas también. Bueno, pero no es el tema. Lo que le quiero trasladar con este punto entonces, de que José es un carpintero, me llama mucho la atención, porque esta palabra carpintero me está hablando de que él ejercía un trabajo con sus manos, le llevaba alimento a su familia con sus manos. Él era carpintero. Obviamente, hermano, que José nos enseña muchas cosas. José significa que él añada, que él agregue algo. También en otra sección significa José, el que está añadiendo, el que está agregando algo a la familia. Por eso es muy importante que nosotros como padres de familia tengamos que agregar. Nosotros no tenemos que restar en la familia. Nosotros tenemos que sumar en nuestra casa. Nosotros tenemos que multiplicar en nuestra familia. Tenemos que, hermanos, tener ese pensamiento espiritual, que nosotros somos los carpinteros de nuestra casa, que somos los carpinteros de nuestra familia. Fíjese usted cómo ellos desdeñaban, los israelitas desdeñaban, hermano, a Jesús, porque decían, este es hijo de un carpintero. Aunque le voy a decir algo, un carpintero en aquellos entonces, hermano, era una persona que manejaba dinero, que tenía un oficio honorable, que él trabajaba con sus manos. Fíjese usted, hermano, que él está trabajando y él está trasladándole a su familia ese oficio. Le trasladó ese oficio a Jesús, le trasladó ese oficio a sus otros hijos, a Santiago, a José, a Simón, y me imagino que también a Judas. Mire qué importante. Entonces, hay personas que no creen, hermano, en algún cristiano dentro de su mismo barrio, de su misma colonia, qué sé yo, de su misma ciudad, porque lo han conocido de mucho tiempo. Ah, no, hombre, si este es el que trabajó de tal cosa y ahora se cree pastor. Mire lo que está pasando aquí. No, hombre, si a este lo conocemos, a Jesús, pero este es hijo de José el carpintero. Y tal vez no creían en el mensaje que Jesús estaba hablando. No creían en el mensaje que Jesús le estaba trasladando. Por eso es importante que a veces la incredulidad es un gran estorbo para que los favores de Cristo se manifiesten en nuestra familia. Ahora, nosotros como carpinteros de nuestra casa, así como José, que era el carpintero de la familia, y con el trabajo de José, con el trabajo de sus manos, llevaba el alimento a su familia. Hermano, también nosotros como pastores, es un trabajo. No tenemos que sentirnos, hermano, mal cuando nos dicen, este es un pastor. La gente desdeña a veces el oficio de pastor, el trabajo de pastor. Pero déjeme decirle, hay algunos pastores, hermano, que tienen su trabajo secular y trabajan también en la viña del Señor, y que Dios los bendiga. Hay otros pastores, hermano, que están a tiempo completo en la viña del Señor, hermano, pero también tuvieron un trabajo anterior antes de dedicarse de tiempo completo. Y esto es muy importante porque a veces el trabajo de carpintero espiritual requiere más trabajo, y valga la redundancia, que el trabajo
que se va a efectuar físicamente. Esto no significa, hermano, que alguien que va a ser llamado a la obra del ministerio no va a tener sus manos desocupadas. El Señor siempre llamó al ministerio a personas que estaban ocupadas en algo. Mire qué importante esto que le estoy trasladando. Dios no te va a llamar al ministerio si tú te has permanecido desocupado. Hay gente que dice, no, yo nunca voy a trabajar porque mi trabajo es ser ministro. Oh, miren lo que nos está enseñando el Señor aquí. Jesús, hijo de un carpintero, de alguien que trabajó, de alguien que estaba trabajando y que le dejaba una herencia a su familia, le dejaba un traslado, hermano, familiar, un traslado ancestral. Bueno, le heredó un trabajo a su casa, le heredó un trabajo a su familia, y por eso es muy importante que entendamos esto. José es aquel que está agregando algo a su casa, es aquel que está añadiendo algo a su familia. Así que yo te quiero dejar esta palabra en este día delante del Señor para que tú puedas ir viendo cómo Dios nos está manifestando su palabra y cómo Dios está manifestando, hermano, su carpintería en medio de nuestra familia. Quiero que avancemos un poquito más y vayamos poniendo final a este tema. Marcos capítulo 6, verso 3, en la Nueva Traducción Viviente. Quiero que leas conmigo. Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Casi usted me va a decir, pastor, es muy parecido al versículo anterior. Sí, pero el versículo anterior de Mateo hablaba de José. Pero este verso específico dice, es un simple carpintero. Estaban hablando de Jesús. Y voy a terminar con el mejor carpintero espiritual, Jesús. Porque Él comenzó su ministerio y Él pagó, hermano, por nosotros la deuda en un madero. Así dice la Biblia. Y tal vez hay muchos versículos que usted podrá leer, pero me llama mucho la atención que ellos se burlaban diciendo era un simple carpintero. Hermano, mire, Cristo antes de comenzar su ministerio fue carpintero. O sea, Él ejerció la tarea de su padre. O sea, que lo que su padre le enseñó, Él lo puso por obra. Mire qué lindo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y Él mismo, hermano, obtuvo ese oficio de carpintero. Y vuelvo al punto que estaba enseñándole atrás. Quiere decir entonces, hermano, que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que no hay que ser ocioso, sino que hay que tener un trabajo. Ahora, estos paisanos, vamos a decirlo así de alguna forma, de nuestro Señor Jesucristo, hermano, hablaban mal de Él enfrente de la gente y desdeñaban el trabajo de carpintero. Pero mire usted qué importante, porque nosotros que seguimos a Cristo, nosotros que predicamos a Cristo, entonces nos interesa entender, hermano, la satisfacción que uno como ministro tiene de saber de que su trabajo no queda en vano. De que usted lo que está haciendo en la viña del Señor no es en vano, y que usted y yo no le estamos trabajando a los hombres, sino que le trabajamos al Señor. Ahora, yo le voy a decir algo muy importante. La gracia divina de nuestro Señor Jesucristo nos libra de la incredulidad que puede haber allá afuera, de la gente que tal vez no quiere creer al mensaje, pero de alguna forma y de alguna manera van a venir a los pies de Cristo. Pero tú, hermano y hermana, dedícate siempre a predicar esa palabra del Señor. Yo bendigo a los discipuladores también, que estamos con las semillas Osana, estamos predicando ya. Esta semana lo estamos haciendo de lunes a viernes, predicando esa palabra, dando una semilla, porque somos llamados al hacer la carpintería en las familias. Jesús nos enseña, hermano, que Él ejerció el trabajo de carpintero. Mire usted cómo la madera ha sido una constante en toda la Biblia, desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, donde vemos, hermano, que Cristo, tanto así como carpintero, murió en un madero. Mire qué importante, ahí fue a pagar, hermano, toda la deuda nuestra. Pagó todo lo que nosotros, hermano, debíamos al mundo, y Él demostró su amor, demostró su gracia y nos enseñó todo lo que le acabo de enseñar, los puntos anteriores, que Él es el carpintero por excelencia. Y quiero dejarte este último versículo. Quiero que lo leamos en el Salmo capítulo 1, verso 3. Quiero que leamos ese pasaje. Dice la Biblia: será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prosperará. Ese versículo es muy importante, porque el Salmo 1:3 entonces me habla de que somos árboles, como árboles plantados
junto a corrientes de agua. Voy a culminar este día con el mensaje, con el versículo del Salmo que te leía, pero quiero mostrarte también entonces los 7 puntos que hablamos. Número 1, uno de los primeros carpinteros que la Biblia nos muestra es Noé, y nos habla de que Noé es construir la casa. Mire, es como debemos de edificarle casa al Señor. Número 2, vemos a Bezaleel, que lo que nos enseña Bezaleel es la habilidad del Espíritu, que el Espíritu es el que nos va a dar la habilidad, hermano, para que nosotros podamos efectuar los trabajos de carpintería en nuestra casa, en nuestra familia. Todo lo que necesitamos, hermanos, es que Dios nos dé la habilidad. Si tú te sientes, hermano, que no tienes esa habilidad del Espíritu, pídele al Señor. Así como estos hombres de Dios, hermano, como Bezaleel, ¿verdad? Aquel hombre que extiende sombra, aquel hombre que da cobertura. Tú eres el hombre, tú eres la mujer en la casa y en tu familia que le vas a proveer la cobertura a todos los que están bajo el techo de tu casa para que sean bendecidos. Número 3. Vimos a Hiram Abi, ¿verdad? El padre de la blancura. Es el que es experto en el trabajo, ¿verdad? Vimos a Hilcías también, que es aquel que fue asignado como sumo sacerdote para hacer las reparaciones, ¿verdad? Hilcías, el que hizo las reparaciones. Zorobabel, el que está alejado de la confusión, ¿verdad? El que se le da primero la tarea de la reconstrucción. Y lo primero que reconstruyen es el altar de la casa. Número 6, vemos a José, que él era carpintero y Dios escogió a un carpintero para que ahí naciera nuestro Señor Jesucristo, y este le trasladó ese oficio hermoso de la carpintería. Y por último vemos a Jesús, el carpintero por excelencia, hermano, que también obviamente empezó la carpintería porque él anda buscando árboles, hermano, que somos nosotros, y nos van a hacer árboles de justicia, plantío del Señor. Y al final de su vida vemos al Señor que él paga con su vida en un madero. Hermano, qué lindo, hermano, porque también el arca del pacto era de madera forrada con oro. Y vemos que el Señor resucita. Pero lo que te quiero dejar es que nosotros en nuestra casa y en nuestra familia, hermano y hermana que me estás viendo, necesitamos de esta hermosa presencia del Señor para que recibamos todos los beneficios que nuestro Señor nos ha dejado. Haz la carpintería, haz las reparaciones en tu casa, haz las reparaciones en tu hogar, haz todo el trabajo necesario. Dios te va a dar la habilidad, Dios te va a dar la expertise y Dios te va a ayudar a reconstruir el altar en tu casa y en tu familia. Quiero que oremos en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, oramos por las familias en esta hora y en este momento. Oramos, Señor, por los hogares, para que seas tú enviando la palabra necesaria para que se reconstruya el altar. Oramos, Señor, para que envíes el poder de lo alto y que, Señor, se ejecute tu palabra y podamos, Señor, hacer todas las reparaciones necesarias en nuestra casa. Reparaciones de puertas, reparaciones de ventanas y de todos los muebles dentro de nuestra casa, y que podamos ejecutar, Señor, el trabajo con la habilidad de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Bendecimos, Señor, a tu casa. Bendecimos a tu iglesia. Yo bendigo a todos los hermanos, a todos los equipos de servicio del ministerio. Los bendecimos, Señor, y bendecimos también a cada uno, Señor, de los hermanos que están trabajando, Señor, en los hospitales. Bendecimos a los que están con enfermedades en esos hospitales en estos momentos de dificultad. Que tú envíes la medicina, que tú envíes, Señor, la salud, y que pongas el manto de salud en cada uno de esos hospitales, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, envía la salud de lo alto. Te lo pedimos. Sabemos que tú vas a disipar toda epidemia en medio de este país. Señor, toda pandemia la vas a quitar en medio de nuestras casas, en medio de nuestros hogares. Señor, vas a eliminar toda contaminación. Se va a disipar porque ninguna plaga tocará nuestra morada. Tú lo declaras y también nosotros lo declaramos, hecho en nuestras casas y en nuestra familia. Te damos gracias, Señor, por tu buena y bendita palabra que viene a reconfortar nuestras familias. Bendecimos las ofrendas y bendecimos los diezmos de tu pueblo, Señor, y de esta congregación que nos has dado a pastorear. Bendecimos las familias, que sea tu Espíritu Santo multiplicando las fuentes de riqueza, las fuentes de abundancia, los trabajos, los negocios en medio de tus hijos. Los bendecimos en el santo y bendito nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, querido hermano y querido amigo que nos escuchas. Que Dios te guarde y nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga poderosamente. Misterio se debe ser. Somos prosperados por la palabra. Somos se debe ser.
estás en un buen lugar. Quédate para probar que en Cristo hay felicidad.